Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La pandemia del COVID-19 cambió en buena parte el negocio y el consumo de las drogas en el mundo. Si bien la emergencia sanitaria persiste y sus verdaderas consecuencias las veremos más adelante. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés ONUDC, presentó un informe de 6 apartados sobre las drogas en el que destaca el alarmante incremento en el consumo a nivel mundial. Veamos algunas imágenes con algunas cifras para entender el contexto de este tema. En 2009 había cerca de 210 millones de consumidores. Ya en 2018 existen 269 millones. Esto quiere decir que ha habido un incremento del 30%. El informe también explica el incremento del consumo en varios países en desarrollo, en donde ha habido un aumento cercano al 28%, mientras que en los países ya desarrollados económicamente el aumento ha sido del 7%. Para analizar este tema vamos a saludar a Thierry Rostand. Él es representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz. También se une a esta conversación Francisco Tuomi. Él es economista, hace parte de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes. Se une a esta conversación desde la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Y también está con nosotros desde la periferia de Bogotá, en la localidad de Chía, en Colombia, Ricardo Rocha, experto en economías ilícitas. También es autor del libro Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia, así como de otros artículos relacionados con este tema. También nos interesa conocer, por supuesto, su opinión. Por eso los invito para que dejen todos sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_el-piso o _ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues vamos a comenzar entonces en la ciudad de La Paz. Thierry Rostand, allí quiero conocer su opinión sobre este informe, para conocer primero la opinión de nuestros invitados y abrir el debate. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Primero, yo quisiera brindar un cordial saludo a todos los oyentes de France 24 y especialmente también a mis amigos Ricardo y Francisco que nos acompañan esta noche. Creo que este informe nos está mostrando la complejidad de la situación de la droga en el mundo. Y en este informe podemos encontrar cinco hallazgos importantes. Primero, como lo acaba de mencionar justamente, es la expansión del consumo de drogas. Eso es realmente preocupante. 260 millones de consumidores a nivel mundial. Es enorme. Eso representa el 5.4% de la población adulta a nivel mundial. Es decir, que una de cada 19 personas en el mundo consume drogas, sencillamente. Y eso representa un más 30% en comparación al 2009. Eso es realmente una cifra muy alta. Creo que con eso el segundo hallazgo justamente es el número de muertos, que está aumentando y más rápidamente que el número de usuarios. Ya se están reportando más o menos un promedio de 167,000 muertos por año. Eso es también algo enorme. Sí. El tercer hallazgo, creo que de este informe, es la crisis de los opioides. Es decir, que poco a poco la heroína se va reemplazando entonces por derivados sintéticos y no sabemos exactamente qué se está consumiendo en este momento. También la parte de especialización en el consumo, dependiendo de las regiones del mundo. También eso es algo muy interesante porque vemos el avance de algunas sustancias en función de los continentes. Y, en fin, yo creo que otro punto importante del informe es la búsqueda de un equilibrio justamente entre las políticas de interdicción y las políticas de desarrollo social, de desarrollo sostenible, con énfasis con los derechos humanos. Y muchas veces justamente este equilibrio no se logra. Sí. Se intenta, pero no se logra. Sí. Yo quisiera agregar algo muy importante también sobre América Latina. Hay un crecimiento del consumo de drogas
que es uno de los más acelerados del mundo. Eso es algo realmente preocupante y sobre todo a nivel de la cocaína, porque los países productores tradicionales como Bolivia, Perú o Colombia ya no son los únicos productores. Ya se está detectando zonas de cultivo justamente Sí, en otros señor países Rostam. como en Ecuador, como en El Salvador y en Guatemala, por ejemplo. Sí, señor Rostam, pues usted nos hace una mirada, un panorama general de este informe. Le agradezco por habernos puesto en contexto. Quiero conocer la opinión de Francisco Tuomi en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, sobre el resultado, lo que arroja este informe sobre las drogas a nivel internacional. Bien, mis opiniones no reflejan las opiniones de ninguno de los organismos de las Naciones Unidas en las cuales he trabajado. El informe continúa la serie de informes anuales y en el caso actual se le dio más énfasis hoy en el capítulo primero al COVID. Esto, si yo soy miembro del comité de asesores académicos del informe y desafortunadamente nosotros nos reunimos en septiembre y claramente fue antes de la pandemia, así es que ese informe se hizo básicamente por los funcionarios directamente. Sí. En realidad, lo que el señor Terry dice es cierto. Hay una cantidad de fenómenos que cada vez complican más el panorama. Sin embargo, desafortunadamente yo creo que las Naciones Unidas, donde yo he estado por bastante tiempo en la Junta, no tiene la capacidad y la influencia para realmente buscar soluciones perdurables. Es decir, todos hablamos en las Naciones Unidas de que hay gran complejidad, pero nuestras políticas tienden a ser muy simples. Sí. Así es que uno cae, por ejemplo, en unos círculos periódicos en los cuales se esperan grandes cambios que no llegan. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 98 se empezó a hablar de un mundo sin drogas. Sí se puede. Y vemos, y eso señor Tuomi, vemos a lo largo de estos informes que han entregado cada año que la lucha contra las drogas no ha podido rebajar lo que ya estamos discutiendo el día de hoy, que es el aumento del número de víctimas y el narcotráfico. Hoy el contexto nos lleva a hablar de la pandemia del COVID-19, que ya lo vamos a abordar una vez terminemos de conocer las opiniones de todos los invitados. Me resta entonces darle la palabra a Ricardo Rocha en Colombia para conocer su opinión sobre sus impresiones sobre este informe. Santiago, muchas gracias por la invitación y qué gusto saludar a Thierry y a Francisco después de tanto tiempo. Caramba, a mí me parece que el informe es un informe bien interesante porque trata de mirar un problema viejo con una preocupación nueva, que es el tema de la pandemia. Y hay elementos que el año pasado eran inimaginados. Es decir, que la cadena de suministro del narcotráfico pudiera ser dislocada por una pandemia. Eso uno no se lo imaginaba. Tampoco uno se imaginaba que en este momento tampoco le queda a uno muy claro qué va a pasar. Sin embargo, el informe es bien sugerente y cuestionador sobre muchas de las cosas que estábamos mirando. Sobre todo en ese informe lo que hay es preguntas. Y digamos, uno también se le ocurren otras. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, uno pensaría que la población consumidora pues va a ser más vulnerable. La cocaína se inhala. Entonces,
y uno pensaría que en la cadena, Sí. en las calles de Estados Unidos, los consumidores van a sufrir muchísimo. ¿Qué repercusiones eso puede llegar a tener sobre Sí. el consumo? Puede ser, uno esperaría que tuviera consecuencias negativas, no lo sabemos. Sí. Y como tal, pues caramba, hay es un informe bien interesante y buenísimo que Naciones Unidas, la Oficina de la Lucha contra el Crimen y el Delito, trate de mirar el problema siempre de una manera integral. Sí. Es decir, Señor Rocha. el tráfico no es solo el tema de criminalidad, no, muy interesante. Señor Rostán, en la ciudad de La Paz, aquí hay un contexto particular y es la pandemia del COVID-19 que llevó a tomar medidas extremas en diferentes, bueno, prácticamente en todo el mundo. Confinamiento, cierre de fronteras, cierre de la operación aérea internacional, y eso ha generado ciertos cambios en la forma en que el tráfico de drogas se mueve a nivel internacional. Rápidamente, para ponernos en contexto también, ¿qué es lo que ustedes hallaron que la pandemia ha cambiado en esta industria que se ha visto también afectada y que ha llevado a que se encarezcan los precios de las drogas a nivel internacional y que ha llevado a que la gente tenga que buscar otras opciones que son aún más peligrosas para su salud? Bueno, en cuanto a la producción de hoja de coca, por ejemplo, las pasas están, y esto sigue en producción todo el año, entonces no va a haber gran cambio, digamos, a nivel de la producción de la hoja de coca. Es el procesamiento que está obviamente en cambio total, porque con las restricciones de movimiento, los precursores, es más difícil, digamos, todo el tránsito de precursores para llegar a este procesamiento. Sin embargo, lo que vemos y lo que estamos observando es la presencia de stock de droga en varias partes del mundo, lo que hace que los narcotraficantes siempre se rearticulan y buscan la forma, buscan nuevas rutas para poder exportar entonces esta sustancia. Lo que significa que en este momento, por ejemplo, en América Latina, donde estamos en lockdown en la mayoría de los países, hemos observado justamente muchas avionetas que trataban de pasar de países en países, justamente avionetas detenidas en Brasil, los narcotraficantes están tratando justamente de utilizar puertos, pero son más visibles obviamente porque hay menos comercio internacional. Entonces es lo que estamos observando, que siempre están buscando nuevas rutas. Creo que esta mañana o ayer hubo un gran operativo conjunto entre Panamá y Colombia, justamente donde se incautó una gran cantidad de cocaína, y en varios países de América Central también. Entonces los narcotraficantes no tienen cuarentena y ellos siguen con este tráfico de manera intensa, digamos, y tratan de buscar todas las vías para llegar hacia los mercados. Obviamente estos mercados son más cerrados en este momento, y por eso que ha habido también muchos incautaciones en Europa, especialmente en Bélgica. Sí. Señor Tuoming, le pregunto, en este contexto en el que estamos de la pandemia, ¿cómo puede ser la fórmula para hacer ese balance en países de Sudamérica, sobre todo, que son los principales productores? Aquí está Colombia, está Bolivia, ya lo mencionaban ustedes. Para hacer balance entre el cuidado que tienen que tener y las medidas que tienen que tomar los gobiernos para proteger a su población, pero no descuidar las fronteras, no descuidar la lucha antidrogas, que también exige articulación de las autoridades, del ejército y de la sociedad también. Pues yo no creo que hay reglas fijas para eso. En América Latina, por ejemplo, el control territorial varía muchísimo en los países. Hay países donde hay una tradición militar que ejerce mucho más control que en otros, y hay países donde todavía hay grupos subversivos, y además hay sitios como Venezuela que están en crisis. Es decir, es imposible sacar una política única al respecto. La pandemia en gran parte, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos y Europa, lo que ha hecho es que ha revelado una cantidad de problemas sociales
que no se habían manejado, que estaban latentes y estaban escondidos. Así es que, francamente, hacia el futuro hay una cantidad de incógnitas fundamentales. Con relación a los precios, por ejemplo, con la coca, hay sitios donde ha habido un colapso fundamental de los precios de la coca. En otros sitios, pues parece que no. Y a nivel del consumo, en países primordialmente consumidores, allí lo que hay es un aumento en los precios. Así es que eso genera otra clase de incentivos. A su vez, yo creo que con las nuevas tecnologías hay una desviación hacia demandar drogas sintéticas que terminan siendo mucho más baratas. Por ejemplo, el fentanilo es extraordinariamente más barato que la heroína y es el primer causante de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, que a veces se lo atribuyen también a la cocaína porque mezclan la cocaína con el fentanilo. Sí. Así es que realmente estamos ante un mundo nuevo sobre el cual tenemos que aprender mucho. Por eso es que en el informe lo que surgen son preguntas. Y Ricardo creo que tiene otras preguntas. Creo que tenemos muchas preguntas sobre este informe porque el escenario puede cambiar una vez termine la pandemia del COVID-19 a nivel internacional. Ricardo Rocha, en Colombia. El señor Tuomi habla de una política que no se puede diseñar una política porque todos los países de la región tienen contextos diferentes, pero en América Latina digamos que hay factores muy similares. Hay desigualdad, hay problemas económicos, gobiernos corruptos, autoridades corruptas. El escenario es bastante similar. Tal vez lo que ha faltado en esta lucha antidrogas para la región de América Latina puede ser precisamente una política única, una alianza única entre los países productores para combatir el narcotráfico. Santiago, yo pensaría que uno, escuchando a Francisco y a Thierry, sí. Definitivamente la pobreza en grandes secciones de los territorios donde se cultiva es un acicate para mantener estos cultivos, mantener el narcotráfico. Es una vulnerabilidad que la pandemia se requiere más coordinación entre todos los gobiernos y también se requieren iniciativas audaces y conciliar la situación. Por ejemplo, el COVID necesariamente va a ralentizar las operaciones de interdicción y justicia. Es decir, todo lo que sea cuartelamientos, movilizaciones, grandes operativos, el COVID es un gran limitante. Es decir, dicen la Primera Guerra Mundial terminó en 1918 por la gripe española. Eso no se ha demorado otro rato más. Entonces, hacer operativos con COVID es muy diferente que sin pandemia. Entonces, digamos, eso es un reto fundamental. Y así uno puede pensar de que hay más preocupaciones. Señor Rostán, en La Paz, en Bolivia, su opinión. ¿Debe haber una política única de pronto de nuestra región de América Latina para combatir el tráfico de drogas y el consumo? Yo no sé si se pueda negociar entre todos los países una política única, pero por lo menos que haya más intercambio, más alianzas, eso sí es más factible. Yo veo definitivamente tres puntos importantes. El primero, a nivel de los campesinos, los productores de coca, por ejemplo. ¿Cuáles son las opciones que se les está dando? ¿Cuáles son las alternativas? Realmente se requieren más de proyectos integrales, es decir, de desarrollo alternativo, de desarrollo agropecuario, pero con una cantidad de servicios, educación, acceso entonces a los servicios básicos, vías terrestres para poder exportar los productos, relación con el comercio internacional, con los mercados. Eso es muy importante. Obviamente que el campesino lo va a pensar dos veces entre producir coca y producir café. ¿A dónde voy a vender mi café? ¿A dónde voy a vender mi
mi cacao, pero muchas veces hay comercio, está el comercio justo, está el comercio orgánico que permite vender los productos a mejores precios y justamente generar ingresos dignos para las familias. Eso es un conjunto, entonces de pronto tener una política conjunta entre los países que quizás sea una buena alternativa. Yo pienso también en la prevención, realmente se requiere más inversión pública para todas las campañas de prevención y también para los centros de tratamiento y rehabilitación, porque muchas veces justamente los consumidores no tienen lugares para tratarse, entonces ¿cómo hacer, no? Y esta es la otra parte, entonces, que es la más delicada, que es la parte de la interdicción, entonces el control de fronteras, más intercambio entre los países de información, de manejo de la inteligencia y también el funcionamiento de la cadena penal. Eso es más importante, que haya una buena relación entre fiscales y jueces, pero también con los investigadores iniciales de la policía antinarcótico. Entonces, todo se tiene que poner a funcionar y entre los países que puedan intercambiar la información, porque lo que vemos es que siempre son los pequeños transportistas, las mulas que van en la cárcel, pero realmente los peces gordos, lo que llamamos los jefes de clanes, de carteles, ¿dónde están? Muchas veces no los atrapan y siguen entonces con otras identidades, otras nacionalidades, se cambian de país, etcétera y todo, y mientras tanto son los pequeños, los pobres que pagan la cuenta. Señor Tuomi, en Washington, el señor Rostán habla de la prevención y precisamente dado el escenario que vamos a tener después de la pandemia del COVID-19, esto va a llevar a que los gobiernos de la región y del mundo entero también tengan que hacer grandes inversiones en otras áreas, sobre todo para reactivar las economías, para devolver los puestos de trabajo y para mantener los sistemas de salud, porque pues la pandemia no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Esto obligatoriamente se traduce en reducción de campañas de prevención, reducción de creación de centros de rehabilitación, y esto es uno de los puntos destacados de este informe, que destaca esa preocupación sobre la reducción en los presupuestos que va a haber, sobre todo en América Latina, una región que ya tiene problemas económicos. Bien, en realidad estamos enfrentados ante una gran caída en el ingreso mundial. Y el problema es cómo vamos a repartir la caída. Allí, precisamente, los más débiles siempre van a perder, porque el problema, es decir, la repartición no se hace con criterios de eficiencia ni de justicia, sino básicamente con criterios de poder político. Y los sistemas políticos no están diseñados para manejar crisis de esta naturaleza. Así es que es muy posible que en América Latina vaya a haber una gran cantidad de muertos por la pandemia, que la desigualdad posiblemente se agrave. Es decir, la gente que va a sobrevivir es la que puede mantenerse encerrada en su casa, que tiene alguna riqueza y que tiene ingreso. Y al final los impuestos se están cayendo y van a caer. Hoy en día tenemos, por ejemplo, Argentina en crisis, Venezuela en crisis, y los demás países se van a llegar a problemas de macroeconomía muy graves. Así es que me parece que es imposible coordinar a los países para esto, que en cada sitio va a ser necesario tomar soluciones locales y francamente yo no confío en la capacidad de los gobiernos para implementar hoy, para llevar a cabo, ejecutar políticas que resuelvan un problema como este. Que llevamos ya, es decir, Colombia lleva 40 años atrapada en la cocaína. Y estamos atrapados en la cocaína. Y no hay en la sociedad un movimiento que diga simplemente lo mejor que podemos hacer es pensar cómo vamos a dejar de exportar cocaína. Quien diga eso en Colombia inmediatamente termina siendo un traidor. Así es que, francamente, yo siempre
de hace mucho tiempo he sido pesimista, como Ricardo bien me conoce, y no creo que vaya a haber una respuesta razonable. Ricardo, ¿su opinión? ¿Es tan negativa y poco alentadora como la del señor Tuomi? A ver, no, Francisco es mucho más optimista de lo que él presume, pero es muy realista. Es decir, una pandemia como esta, pues trae una serie de tensiones sociales que empiezan desde que los niños y los estudiantes no van al colegio. Cuando en las sociedades se genera una cosa de esas, por ejemplo, se dan problemas de malestar, de pandillismo, de criminalidad juvenil, de deserción escolar. Solamente para dar un ejemplo, para no decir, hombre, hay sectores informales que quedan sin ingresos y pues van a tratar de buscar de todas maneras cómo sobrevivir, y como decía Thierry, de pronto va a tocar la puerta de la ilegalidad. Entonces, ahí lo que se viene es un gran desafío para las sociedades latinoamericanas, que tienen unos problemas de inseguridad, de violencia, de inequidad, como señala Francisco, supremamente graves y profundos. Y en los temas de narcotráfico, pues los temas de narcotráfico, uno con el tiempo, uno empieza a decir, pero hombre, si hay unas soluciones tan obvias, ¿por qué no se toman? Y esas son preguntas gordísimas. Que nos da para otro programa de debate, completamente. Pero, digamos, es decir, uno pensaría, el tema que siempre que hay una crisis fiscal, lo primero que recortan es la política antidrogas. En Colombia y en todos los países. Sí. Lo que se viene va a ser unos recortes fiscales, y todos estos programas antinarcóticos de prevención del consumo, pues hay otras prioridades. Claro. Sí, difícil. Sobre todo cuando el panorama económico no es muy alentador. Ya veíamos Colombia anunciando hoy una cifra por encima del 20% del desempleo. Menciono Colombia porque es precisamente uno de los países que tiene aquí un perfil destacado en este informe y en esta realidad del narcotráfico y el consumo de drogas a nivel mundial. Me quedan poco más de 5 minutos para terminar este debate. Hemos dado una pincelada rápida a este informe, que es un gran informe, es largo y abarca varios puntos, pero por lo menos nos hemos centrado en los principales. Quiero preguntarles entonces, ¿cómo ven ustedes lo que va a suceder de aquí en adelante, lo que nos espera cuando termine la pandemia? Porque este informe es un llamado de advertencia a la comunidad internacional y a los gobiernos, un mensaje claro a las autoridades, pero el panorama es complicado, ya lo decía Francisco. ¿Cuál es la opinión del señor Rostán en La Paz? Bueno, yo veo o nosotros vemos, digamos, un riesgo fuerte justamente para las economías de América Latina, porque el consumo podría seguir aumentando. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas desesperadas sin empleo van a buscar de pronto un refugio en la droga. Entonces va a haber un acceso de pronto a las sustancias baratas, con una pureza obviamente menor, y eso va a ser otro problema de salud pública. Y por otra parte, vamos a ver entonces un aumento seguramente de la producción, porque en este momento estamos detectando nuevas zonas justamente de cultivo de coca, entonces es muy preocupante. Entonces yo creo que la situación no pinta muy bien, y sobre todo por la cuestión de la recuperación socioeconómica. Si hay un desempleo muy fuerte, entonces los narcotraficantes o los criminales no tendrán ningún problema en buscar entonces presas, los pobres justamente, los que no tengan empleo, para poder entrar en los clanes o carteles de ellos, y ahí entonces más violencia, más inseguridad para la población en general. Señor Tuomi, rápidamente su conclusión. Bueno, el problema cada vez es más complejo y seguirá volviéndose más complejo. Hay nuevas drogas, hay nuevos actores, y hasta ahora, desafortunadamente, la respuesta siempre ha sido la misma. En el fondo,
ojalá que la pandemia convenza a algunas sociedades para que realmente hagan transformaciones sociales. Porque hasta ahora el sistema político hace todo lo posible por evitar cambios grandes y salir de, por ejemplo, el gran consumismo, cambiar la distribución de ingresos, lograr que la gente rica pague impuestos, etc. Así es que habrá que ver si esto realmente produce un shock fuerte de manera que se logre cambiar. Porque el mundo post-COVID va a ser muy distinto al mundo actual. El problema es qué tan distinto y cómo. Sí. Así es, una crisis siempre es una oportunidad. El problema es si se aprovecha la oportunidad. Hay voluntad para que haya ese cambio y esa oportunidad se lleve a cabo. Señor Rocha, su conclusión. Bueno, escuchando a Francisco y a Thierry, yo me atrevería a pensar que el gran desafío que tenemos después del COVID es no repetir lo que vivimos en los 80s y 90s, que fue tener un narcotráfico desbordado en nuestras ciudades, primero con los grandes carteles, con pandillismo urbano, y luego un alargue de la Guerra Fría con el tema del conflicto. Es decir, en este momento los colombianos tenemos que ser muy creativos para que no se restañe ninguna de las dos opciones para el mundo post-COVID. Es decir, no rescatar un movimiento insurgente y no permitir que el narcotráfico nuevamente dispare la criminalidad urbana. Pues la advertencia está hecha a nivel internacional. El reto es enorme para nuestros gobiernos y para la sociedad en el mundo que vamos a tener una vez finalice la pandemia del COVID-19. Quiero agradecer a mis tres invitados del día de hoy en la ciudad de La Paz, Washington, y en Chía, en cercanías de Bogotá, en la capital colombiana. Gracias por haberme acompañado, gracias por habernos explicado y darnos unas pinceladas de este informe. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Sigan con France 24.